Al momento, atención gente de IPS, atención asegurados, autoridades de IPS, también vamos a hablar de temas muy importantes y sensibles que tienen que ver con el IPS. Ya para hablar de esto, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. El doctor Pedro Jali, que nos acompaña, un hombre que estuvo muchísimo tiempo en el IPS y que hoy en día sigue hablando del tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, un gusto, a las órdenes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andan las cosas? Muy bien, en todo sentido, muy bien y muy mal también. Pero siempre con IPS, ¿verdad? Relacionado a IPS así como jubilado y como político en carrera. Claro, exactamente. Pero hoy con una denuncia muy interesante que vamos a hablar en un ratito y está también con nosotros Eduardo Aguayo de la Comisión de Asegurados del IPS. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, una comisión que se formó hace poco, que busca un poco de protagonismo también de los asegurados, que muchos no nos sentimos realmente representados, digamos, en el IPS. Así mismo, es una asociación que nació recientemente, producto de un proceso de, digamos, que fue impulsado por un pequeño grupo al inicio de asegurados que veíamos que esta situación de descalabro que se vive en el IPS, que tiene que ver con, bueno, todo lo que conocemos en cuanto a padecimientos en materia de salud, pero entendimos que los reclamos, las acciones que son de protestas de alguna manera tendrían que encontrar la canalización a través de una plataforma que organice a tanto a los asegurados activos como jubilados, y no solamente para pelear por los problemas puntuales e inmediatos que tienen que ver con el tema de salud, sino también con los problemas estructurales que justamente permiten que estos problemas se den. Y una de esas cuestiones justamente tiene que ver con la representatividad que tienen tanto los jubilados como los activos dentro del Consejo de Administración. Eso es muy interesante. ¿Cuándo realmente vamos a sentirnos, se van a sentir los patrones también representados? Porque también me parece que hay un problema ahí. Pero les quiero invitar a la gente a que participen a través de nuestra línea de WhatsApp habilitada, el 0985-625-000. Diversos son los temas. Recién estábamos hablando antes de entrar al aire. Algunos medicamentos básicos no hay en la farmacia. Cuando hablamos de básicos, hablamos de medicamentos para la presión, medicamentos psiquiátricos que no hay, sacan campañas, hablan de concienciar, de salud mental. Se va la gente a la farmacia y no hay el medicamento psiquiátrico. Cuenten los problemas, cuenten lo que hay y nosotros vamos a charlar de este tema y vamos a seguir visibilizando algunos inconvenientes que hay en la previsional. Doctor, hoy hiciste una denuncia, bueno, en base a una documentación publicada por el propio IPS que tiene que ver con un préstamo. ¿Puedes contarnos, por favor, la historia de esto, doctor, y qué estás denunciando? Bueno, no es una denuncia de hoy, es una denuncia que la venimos haciendo hace 3 meses de que se presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley del diputado Arnaldo Samaniego, que finalmente se concretó con la ley 7037 del 29 de noviembre, que es un cheque en blanco a esta administración del IPS. Más que un cheque en blanco, una chequera en blanco, porque es una ley que autoriza al Instituto de Previsión Social a endeudarse, pero no le pone tope, no le pone número. Vos sabés que en la administración pública tenés que decir endeudate, pero hasta acá, porque si haces lo contrario es un carnaval. Pero interrumpa, doctor, vos haces una denuncia con respecto, no sé si es un juego financiero. Totalmente. Que el IPS le presta al banco, después presta del banco o de los bancos a tasas muy diferentes. Es la misma, voy a usar un término conocido en el ámbito financiero, es la misma timba financiera que se dio en la década del 90 y que produjo una corrida bancaria de la Gran 7, hablando rápido. ¿Qué hace IPS en este caso? Mira, IPS es el mayor depositante en el sistema financiero bancario. Tiene 2.200 millones de dólares en el sector financiero bancario, en todos los bancos. Y ahora, para cubrir una deuda de salud, ¿qué es lo que hace? Pide prestado, abre un concurso de ofertas, se presentan 8 bancos, salen adjudicados 3, que le van a prestar unos 50.000 millones, otros 150.000 y el otro 150.000 millones a IPS. Ese dinero es de IPS. IPS puso esa plata al 6% promedio y ahora va a recibir al 12,5%. El más barato al 9,5% y los otros dos al 12,5%. O sea, su propia plata le vuelven a prestar al 12,5%. Pero lo que quiero que se fijen es, aparte de eso, la garantía. 350.000 millones a sola firma. Yo quiero saber qué banco es el que mañana puede prestarme 500 millones de guaraníes a mí a sola firma. Eso pues está de contramano con toda la legislación bancaria. Para reiterar nomás, para que sea bien claro, doctor, el IPS tiene plata y cobra por esa plata 6%. Promedio anual. Promedio anual.
Y en esta placa estábamos viendo, si podemos poner por favor compañeros de vuelta, estamos viendo que vuelve a prestar de los bancos, donde tiene plata, en estos 3 bancos tiene plata IPS. Tiene plata, segurísimo. Tenemos Interfisa, que ver. GNB y aparece otro banco de plaza ahí. Continental. Y le estarían cobrando, en un caso 9.05, 12.5 y 12. A sola firma. A sola firma. ¿Y se puede prestar esa plata a sola firma? Claro que no. Si vos lees la ley de banco, lees la resolución 1/2007 de la Superintendencia de Pensiones que reglamenta los límites prestables y las garantías que deben establecerse. Por eso es que cuando vos te vas a un banco, vos estás categorizado A, B, C, D. No podés porque vos tenés Inforcom. Ese es el riesgo crediticio. Montos de ese nivel te exigen garantías reales, consistentes, sólidas. Pero no, perdón, vos manejás bien, doctor, no solamente a nivel seguridad del banco, sino a nivel legal. A nivel legal. Yo, de hecho, hemos presentado la nota antes de esta apertura de oferta a la Superintendencia de Banco, advirtiéndole que intervenga en esta operación para precautelar los fondos previsionales. ¿Por qué? Porque no queremos que finalmente el garante de estos créditos no es a sola firma de Battaglia o de quien sea. Eso no garantiza nada si Battaglia se va en un mes, en 2 meses, en 8 meses, en agosto como máximo se va. Y después ¿qué garantía queda? Ya hablamos con Eduardo también, no es normal que vos en cualquier banco, en cualquier operación, sacando el IPS, te den menos, digamos, por la plata que vos pones y te cobren mucho más cuando vos retirás la plata. No es parte de una transacción normal esa. No sé qué operación brillante puede hacer esa para el IPS, que yo te doy al 6%, me pagas 6% y cuando me va a prestar mi propia plata me da el 12,5%. ¿Qué sospechaba que es esto? Y hay una diferencia, entre 6 y 12,5 hay 6.5 de diferencia. Y ahí entran a jugar los muchachos. Así de simple. En el negocio, ¿Y estos montos de plata? Es dinero. Acá es dinero que está corriendo bajo la mesa. Y esto es lo que queremos que la Contraloría, la Superintendencia, la Defensoría del Pueblo y otros organismos a los que hemos llevado nuestras notas de protesta le echen 10 lupas encima. ¿Y PDC no tiene propios mecanismos de control interno para esto? Tiene una auditoría interna, pero la auditoría interna depende del presidente. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, digo, mira, en realidad nosotros, y digo nosotros porque no solamente la asociación, sino de manera conjunta con el doctor, veníamos advirtiendo el carácter de esta ley, en el sentido de lo que está aplicando el doctor, que es un cheque sin fondo, es un cheque en blanco. A ver, es inconcebible además que esta ley que fue promulgada hace poco tenga como garantía textualmente el presupuesto de salud, que muchas veces ha explicado el doctor, en realidad es un programa que no tiene ningún respaldo. Es decir, estamos hablando de que existe un sinnúmero de deficiencias, que ese presupuesto hoy no puede de alguna manera hacerse cargo de la demanda que existe dentro de la previsional. En consecuencia, digamos, es del todo ilógico que si yo recorto 5% de un presupuesto deficiente, precario, para hacer, digamos, frente a una deuda enorme como la que se tiene, lo que va a ocurrir es, por un lado, esto que te dice el doctor, vamos a tirar para adelante, va a haber un aguacero ahora de medicamentos seguramente, más aún en el marco de la coyuntura electoral que vivimos, pero se va a agravar la situación para más adelante y además, como no existe, como el doctor muy bien explicó, como no existe ninguna garantía, en realidad el único respaldo real que existe dentro de la previsional son los fondos de jubilaciones. Que nos iban a tocar en teoría. Que no se van a tocar, pero en realidad, a ver, nosotros, ¿qué es lo que consideramos? En primer lugar, acá hay una confabulación entre no solamente los miembros del Consejo de Administración, que forman parte de los negociados que hay, sino también de los empresarios inescrupulosos que rapiñan el ente hace rato. En confabulación también allí con los políticos, en este caso los samaniegos, que forman parte y han sido denunciados incluso hasta por digamos, referentes del propio Partido Colorado, como quienes han parasitado hace años la previsional. Entonces, y hay otro agravante. Battaglia fue interpelado por la Cámara de Diputados por hechos de corrupción. Hay un montón de programas, digamos, de periodísticos de investigación que han revelado la cantidad de negociados que se hacen en materia de con licitaciones amañadas, las cuestiones de las sobrefacturaciones, el tema de los medicamentos que se pagaron y nunca llegaron. Entonces, nosotros luego decimos que esa deuda que existe está inflada. Lo primero que se debe hacer, y en ese sentido el doctor, digamos, fue muy categórico, que la Contraloría debe intervenir para depurar esa deuda.
Un ratito, les voy a interrumpir un segundito porque tenemos que hacer una pausa. Gracias a la gente que ya está escribiendo, vamos a leer en un rato los mensajes también, los reclamos puntuales, la preocupación de la ciudadanía, las opiniones que hay sobre esto, por supuesto, siempre al 0985-625-000. Hacemos una breve pausa nosotros hoy en Puntos de Vista, que estamos festejando cumpleaños, porque Fernanda está de cumpleaños, por eso no está con nosotros hoy en piso, así que le mandamos un gran abrazo y muchas felicidades. Ya mañana haremos los festejos. 20:35, ahora seguimos hablando de IPS. Nosotros, gracias Eduardo, gracias doctor por estar con nosotros en esta noche. Seguimos hablando de IPS. Yo me apuro porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas que hablar, entre ellas leer lo que dice la gente, la preocupación de la gente. Doctor Halley, pregunta un televidente, ¿se puede pedir la intervención del IPS y de ser positivo, dónde se puede pedir dicha medida? ¿Por qué no interviene el BCP por medio de la Superintendencia de Seguros? Pregunta alguien acá. Yo propuse la intervención del IPS en junio, julio del 2021, públicamente, pero el problema es que no hay un órgano competente para intervenir, porque IPS fue de salud y de finanzas, y no hay, o Hacienda. Tiene que formarse un colegiado por ley, que se le dé atribuciones para desapoderar a ese consejo, a ese presidente, y tomar intervención. En junio del 2021 no se hizo. ¿Cómo estamos ahora? Estamos de mal en peor. Otro mensaje dice, necesitamos unirnos los asegurados con el apoyo de la patronal para impedir este atropello. ¿Cómo está el tema de la organización de ustedes en cuanto a asegurados? En general, el asegurado no se siente representado ni por el representante de los obreros ni de la patronal. Así mismo, digo, cuando estamos hablando en la pausa, esto ocurre justamente porque es necesario un cambio dentro de la Carta Orgánica del IPS. No puede ser que el representante de los trabajadores como el representante de los jubilados siga siendo elegido democráticamente por el Ejecutivo, porque eso va a terminar solamente representando los intereses políticos coyunturales del Ejecutivo de turno. Entonces, para nosotros eso debe cambiar tajantemente. No solamente deben ser elegidos por sus pares, es decir, por los trabajadores y jubilados, sino también consideramos de que debe haber una mayor representatividad dentro del Consejo, atendiendo que el sujeto natural de un sistema previsional son los jubilados y son los trabajadores activos. En consecuencia, tiene que haber una mayor preponderancia de ambos sectores dentro del Consejo. Claro, porque a veces criticamos y decimos, ¿por qué el presidente de la República elige al presidente del IPS? Y nos olvidamos que ni siquiera en el Consejo, donde están representados los obreros, son los obreros los que ponen a la persona ahí. Exactamente, exactamente. Y eso hay que cambiar. Incluso habría que pensar si dentro del propio Consejo no deberían los integrantes elegir quién va a presidir. Claro. Ese cambio, uno de los cosas antes de avanzar, perdón doctor, ¿cómo se hace si la gente se quiere sumar? Porque hay mucha gente que quiere participar. De todo lo que tiene, de las dudas, de los reclamos también, ¿cómo se unen al grupo? Bueno, o a los grupos, digamos? Estamos en distintas redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Asociación de Asegurados del IPS. Bueno, les puedo decir mi número de teléfono al aire, que es el 0991-686-846. Pueden comunicarse conmigo directamente. Eduardo Aguayo, de manera tal a que puedan ponerlos en contacto y comenzar a organizarnos, porque existe una necesidad de comenzar a también generar redes en el interior. Estamos empezando a organizar en la Encarnación, en Ciudad del Este. ¿Cuántos son hasta ahora, Eduardo, en tu grupo, más o menos? Y mira, en los grupos de manera informal, digamos, en los grupos de WhatsApp tenemos más de tres grupos, estamos más de 1000 personas. En la asamblea del sábado pasado participaron poco más de 200, pero desde ahora que estamos formalizados en cuanto a las cuestiones legales, bueno, ahora yo creo que vamos a tener una mayor potencialidad, y creo que lo más importante es entender que los asegurados comprendan que en realidad cualquier tipo de medida que podamos impulsar, sea una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, sea hay un proyecto de ley en puerta de derogación de esta ley que creo que iba a presentarlo, no sé si ya lo presentó el diputado Latorre, pero independientemente a que apelemos a cualquiera de estas vías, si es que no existe fuerza en las calles, es decir, los trabajadores y los jubilados no están movilizados, no van a existir ningún tipo de cambio, porque no somos los dirigentes. Pero ustedes necesitan un reconocimiento del IPS. No somos una asociación civil. No necesitamos, hacemos los papeles, esto se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y después al Ministerio del Interior, pero es una cuestión meramente burocrática.
Doctor, iba a decirnos algo al respecto. No, iba a señalar nomás que con Eduardo tenemos divergencia generacional, como era, hasta ni somos del mismo partido político, pero yo le aliento a la gente, a los asegurados y a los jubilados, y si hay empleadores también, que se asocien, que se adhieran al movimiento de Eduardo. ¿Por qué? Porque es un convulsivo que le está moviendo el piso a una clase política empresarial que está empotrada y enquistada en el IPS, mamando del IPS hace décadas. Ellos están produciendo un quiebre. Y yo le digo a Eduardo siempre y le aliento, en la representatividad de los trabajadores, dice representante de los trabajadores, ellos pueden presentar una terna o pueden lograr entrar al consejo como representantes de los trabajadores, porque hoy son los que más representatividad genuina tienen. Ninguno de los que, el que está sentado ahí, nadie le conoce a quién representa. Creo que a un sindicato ahí de IPS. Pero hemos tenido sindicalistas que nunca dieron la cara por los trabajadores. Lo hemos buscado en los medios 1000 veces para plantear quejas y reclamos, nunca una respuesta seria. En este tema de la ley Samaniego, ¿vos le escuchaste hablar a algún representante del Consejo? Dar una opinión técnica, salir a enfrentarnos, decirme, ay, cállate, vos estás loco, Eduardo, cállate, mutis, ¿por qué? Y porque hay una actitud corporativa de dejar pasar, porque ahí se está facturando lindo. Hoy nosotros también intentamos con algunas autoridades IPS para poder charlar sobre esto y que también nos expongan sus puntos de vista, pero hasta el momento no tuvimos respuesta. Por supuesto que estamos abiertos nosotros al diálogo con todo ello y también escuchar lo que tienen que decir con respecto a esto. Arrancamos con un tema del préstamo. Doctor, ¿corren riesgo los fondos jubilatorios? Mira, los estudios actuariales, el último estudio actuarial del Fondo de Pensiones del IPS que lo hizo el doctor José Velázquez, el mejor actuario del país está en IPS, se llama José Velázquez, un muchacho joven, profesor universitario, muy bien formado, nos dijo que el horizonte actuarial del Fondo de Pensiones está en el 2038. ¿Qué es lo que es el horizonte actuarial? Los beneficios se pagan con los aportes. Entran 54 millones de dólares cada mes, se pagan 39 millones y sobra un poco, sobra 19 millones. Eso es lo que se va metiendo a los bancos y es la reserva técnica, que hoy son 2.200 millones de dólares. Ok, ese vueltito que sobra se cruza como ingreso y egreso en el 2038, ya no va a sobrar nada, pero se tiene que seguir pagando beneficios. ¿Cómo se paga? Y usando ya las reservas técnicas, vamos a empezar a comernos la cola en el 2038. Ese es el horizonte actuarial, dicho por IPS. ¿Qué pasa? Cuando vos sacás leyes como esta que arriesgan, o por lo menos arriesgan el fondo de pensiones, estás deteriorando la sostenibilidad de ese fondo en el largo plazo, porque estás comprometiendo parte como garantía de unas operaciones de corto plazo, y esa no es la finalidad de un fondo de pensiones. Entonces, ese horizonte viene del 2038 para acá. El próximo estudio actuarial que haga IPS ya nos va a decir que el horizonte no está en el 2038, está en el 2035 o menos con este tipo de leyes. Tenemos que hacer una pausa. Estamos muy apretados de tiempo y un tema que es muy apasionante. Doctor, vos no me hablas como candidato, ¿verdad? Yo apelo a tu conocimiento técnico de añares. Técnico, estoy hablando como técnico, como jubilado, porque quiero seguir cobrando mi jubilación y quiero que Eduardo se jubile. Seguro que van a decir, no, pero el doctor Jali es candidato, vamos a aclarar. Entonces, dejemos eso. Dejemos esto y vamos a hablar del tema IPS, que nos preocupa muchísimo. Hacemos una breve pausa, enseguida leemos más mensajes también y volvemos con más puntos de vista. En un ratito.